Esto es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos esta semana. Se ha producido en el día de hoy una fuerte oscilación en términos técnicos en el sistema eléctrico europeo que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro. Oye, ¿viste lo que pasó en Europa? Bueno, pues te cuento. El pasado 28 de abril de este año, 2025, como a eso de las 12:33 de la tarde, algunas regiones de Europa se quedaron sin luz, principalmente España y Portugal. Hubo trenes parados, semáforos apagados, oficinas mudas. Y esto duró más o menos unas 12 horas, según lo que se dice. Además del caos, el apagón dejó al menos 5 muertes. Una familia entera en Orense, una mujer en Valencia y otra más en Madrid. Todas víctimas, no solo del corte eléctrico, sino de un sistema que no está hecho para fallar. ¿La causa? Aún no hay una respuesta oficial. Se habla de un posible ciberataque o de fenómenos naturales, como una vibración atmosférica inducida, pero nada está claro. Lo único seguro es que esa chispa, esa grieta, expuso algo más profundo que los cables rotos. Porque la verdad es que no solo se fue la luz, sino que por unas horas se cayó la idea de que el sistema lo sostiene todo. Y en ese colapso apareció una verdad incómoda. Que no solo dependemos del sistema para vivir, sino para sentirnos vivos. En algunas ciudades el apagón fue miedo, ansiedad digital. ¿Cómo hablar si todo está apagado? ¿Cómo existir si no estoy conectado? Pero en otras fue un picnic improvisado. Una charla en la plaza, pan compartido sin filtros y sin stories. Fue un respiro. Nos dimos cuenta de lo frágil que es este mundo y este sistema que presume de ser imparable. Bastó un chispazo para romper la ilusión de invulnerabilidad. Y en ese silencio eléctrico, mientras los servidores callaban y las máquinas dejaban de zumbar, emergió otra forma de estar. Como dice el sociólogo Hartmut Rosa, una vida buena no se mide por lo que produces, sino por cómo te relacionas con el mundo. Y por un momento, en medio del caos, alguna de esas personas se relacionaron diferente. Sin prisa, sin pantallas, sin rendirle culto al reloj o a la producción incesante. Tampoco se trata de romantizar el apagón, porque es cierto que tuvo algunas consecuencias no deseadas, sino de escuchar lo que reveló, que la estabilidad no siempre es vida y que el sistema no siempre es refugio. A veces es jaula. Y en esa pausa, tan breve como luminosa, apareció una pregunta suspendida. ¿Qué pasaría si esta no fuera la única manera de vivir? Porque cuando las máquinas se apagan, quizá lo que queda no es el vacío, Sino la posibilidad de empezar algo distinto. Yo cuando era un escritor inédito, o más o menos inédito, y escribía poesía, y no me conocía a nadie, y era pobrísimo, yo me consideraba realmente un muy buen escritor. El pasado 28 de abril conmemoramos el aniversario de nacimiento de Roberto Bolaño, autor de una de las obras más admirables y sólidas de la literatura en español y probablemente el último en encarnar el arquetipo romántico del escritor entregado de lleno a la literatura, furibundo, combativo, disidente de la juventud a la madurez, inflexible siempre que se trataba de separar la mies del trigo en materia de cuestiones literarias. Por lo demás, su muerte prematura, en medio de una enfermedad y en la cúspide de su trayectoria, contribuyó a crear esa imagen mítica, legendaria, que quizá hoy nos parece cada vez más distante, ahora que la literatura, o quienes se encargan de sostenerla, se aferra a los recursos de esta época. El número de seguidores en redes, la presencia mediática, las relaciones públicas o las opiniones políticas admisibles de los autores, dejando en última instancia lo que se supone importa en un cuento o en una novela: el uso del lenguaje, la habilidad de contar una historia, la posibilidad de llevar a otros límites esto que todos usamos todo el tiempo, las palabras, pero que solo los verdaderos escritores saben usar para exasperarnos, alegrarnos, entristecernos, incluso llorar, sentir miedo o franco pavor, cuando se supone que como lectores estamos realizando la operación aparentemente simple de leer un libro. Novelas como Los Detectives Salvajes, 2666, Los Cuentos de Llamadas Telefónicas o El Gaucho Insufrible logran eso y más. Logran conmover al lector, hacerlo mirar la realidad de otra manera, hacerse preguntas que quizá no se había hecho, y todo desde la narrativa, desde esa cualidad bastante misteriosa que tiene la literatura, pero solo la literatura absoluta, diría Roberto Calazo, de hacernos mirar el mundo con los ojos de otro, con sus sensaciones, sus ideas, su experiencia de la realidad, así sea por un momento y solo parcialmente. A 72 años del nacimiento de Bolaño,
Su obra posee así una vigencia que, aunque no es ajena del tiempo que ha transcurrido desde que fue escrita y publicada, es más que suficiente para provocar lecturas nuevas, contemporáneas, cercanas todavía a la subjetividad de nuestra época. Y aunque él mismo escribió alguna vez que un día la obra muere, su tiempo todavía no ha llegado. Todavía hay lectores, entusiastas de otra época o noveles que se acercan por primera vez, que la siguen acompañando y con su lectura la mantienen viva. Puedes deber dinero, le puedes deber un topper a tu mamá, pero deber agua, aunque suene insólito, eso es justamente lo que está ocurriendo. Y es que México le debe agua a los Estados Unidos y no es poca, 1.600 millones de metros cúbicos según el gobierno de Donald Trump, o lo que es lo mismo, el equivalente a llenar 640,000 albercas olímpicas, o bien 5 veces a tope el Estadio Azteca. Pero ¿de dónde debemos tanto? Todo esto se remonta al Tratado de Aguas firmado en 1944, cuando ambos países acordaron intercambiar agua de dos ríos, el Colorado y el Bravo. Cada año, Estados Unidos debe mandar a México 1.850 millones de metros cúbicos del Colorado, mientras que México se comprometió a enviar cada 5 años 2.185 millones de litros de agua del río Bravo. El actual ciclo de 5 años termina este octubre y México va tarde con los pagos, tanto que si no se pone al corriente, en el siguiente ciclo tendría que enviar 3.705 millones de metros cúbicos. En un país donde el 64% del territorio está afectado por la sequía y las presas apenas alcanzan el 30% del volumen necesario, hablar de enviar agua puede sonar muy preocupante. Pero el acuerdo ya está firmado y México enviará grandes volúmenes de agua de inmediato y durante la próxima temporada de lluvias. El gobierno dice que es por el bien de ambas naciones, mientras que funcionarios de Estados Unidos lo celebran como si fuera una victoria para los agricultores tejanos. El dilema ya está sobre la mesa, pero cabe preguntarnos si lo que hoy es una deuda, mañana podría convertirse en una sequía irreversible. Esto fue Las Olas de la Semana. Las Olas de la Semana, un programa presentado por el equipo de Pijama Surf. Carolina de la Torre y Yael Zarate, redactores y reporteros. Jonathan Zarate, productor y editor. Y Juan Pablo Carrillo, editor del sitio. Encuentra los detalles de esta información en pijamasurf.com y síguenos en redes sociales para más contenido como este. Hasta la próxima.